Buenas tardes para todos. Pudiéramos decir que las empresas no violan los derechos humanos y que son el motor de desarrollo, que son el motor de la economía de un país. Eso es la convicción y lo que define a una empresa. Pagan impuestos al fisco, generan puestos de trabajo y dinamizan la economía. Así se ha vendido históricamente la noción de empresa. Pero en realidad, en la práctica, lo que hemos podido experimentar es que eso de un todo no es cierto, no corresponde a la realidad, no se compadece con las experiencias que en la práctica como abogado, como defensor de derechos humanos, defensor del medio ambiente, abogado en justicia transicional, hemos obtenido. La experiencia de algunos casos dan cuenta que donde hubo riqueza, donde habían bienes para subvenir a las comunidades, hoy hay pobreza, hoy hay miseria, hoy hay destierro, hoy hay muerte. Porque la noción de empresa, de desarrollo, que debió cumplir con esa función social, no se cumplió. Las empresas llegan, extraen los recursos naturales, los privatizan, los expolian y dejan a nuestras comunidades sin ese bien supremo que es agotable. Pero en algunos casos van más allá. Hay algunas empresas que en Colombia, que es un país, nuestro país, un país hermoso, que en medio de las dificultades vivimos felices, donde en voces del fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estado no tiene control en 100 municipios, y donde el mapa del conflicto armado coincide con el mapa de grandes regiones donde operan multinacionales. Allí donde esas multinacionales se van a establecer, lo primero que debe hacer una multinacional es hablar con el grupo armado organizado de turno. Y ese grupo armado organizado de turno que está allí protege a la empresa y atenta contra la población civil. En ese sentido, tenemos experiencias que en algunas regiones las empresas, el extractivismo, el acaparamiento de los recursos naturales, es el combustible del conflicto armado, asociado a otras prácticas como el narcotráfico, claro está, y a las conflictividades. Pero las empresas sí o sí, en algunas regiones, deben pagar aportes a los grupos armados organizados. Ha quedado demostrado en tribunales norteamericanos, lo han dicho excombatientes de las autodefensas, en un país que tiene el 94% de la impunidad. En nuestro caso hoy queremos, en el marco de esta invitación que se nos ha hecho en desarrollo de un proyecto de ley para crear un centro de empresa y derechos humanos, queremos llamar la atención para que se nos escuche acá, porque en Colombia parece ser que las voces de las víctimas no tienen escucha. Me referiré a una empresa catalana, Aguas de Barcelona, que en el año 1994 adquirió la gestión del agua y el saneamiento. Se constituyó una empresa en Cartagena, Aguas de Cartagena, para brindar agua a la ciudad en el marco de la apertura económica que empezaba en el 1990. Y en 1995 se firmó el contrato entre el Ayuntamiento de Cartagena y la multinacional Aguas de Barcelona para la gestión del agua y del saneamiento. Más del 70% del agua se capta de un lago, una laguna, la Ciénaga Juan Gómez, que era el proyecto de vida de comunidades negras, de 3 comunidades que estaban allí. Pero a raíz de las bajas precipitaciones y para mantener el caudal necesario, este lago toman agua de un río adyacente que baja y en ese proceso de trasvase mantienen el caudal necesario y a lo largo de 20 años destruyeron los ecosistemas naturales de ese lago, lo alteraron drásticamente a tal punto que perdió su capacidad de producción. Hoy no hay peces y con ellos destruyeron el proyecto de vida
de las comunidades. Es de esa manera que el modelo de desarrollo genera graves violaciones a los derechos humanos. Hoy se han generado en esta comunidad de Rocha, de Matunilla, de Puerto Badel, migraciones, desplazamientos, porque las comunidades no tienen dónde trabajar en esa necesidad de subvenir o de brindarle agua a Cartagena. Destruyeron el proyecto de vida de estas comunidades, alteraron el medio ambiente, acabaron con la fauna. Pero allí no terminó la osadía de la empresa. En el año 2000, la empresa firma un contrato y obtiene un préstamo del Banco Mundial para resolver el problema de saneamiento de la ciudad de Cartagena y construyen un emisario submarino con el propósito de resolver, claro está, dirigir las aguas residuales a 2 kilómetros de la ciudad. La información que tenemos es que hubo un cambio en los diseños del emisario submarino y han destruido toda la planta de producción de una comunidad negra y de las que están adyacentes, Punta Canoa, donde históricamente era visitada por más de 100 personas, de 1000 personas los fines de semana, a disfrutar del mar, y donde la comunidad dependía estrictamente de la pesca, y hoy queda solo desolación y pobreza. Las aguas residuales del emisario submarino no solo causaron un grave impacto en los ecosistemas de corales, los ecosistemas estuarinos, sino en la economía de pesca y en la economía del turismo. Ese es el modelo de desarrollo que genera una amenaza, que genera peligro, que destierra, que empobrece. Pero contrario a estos dos ejemplos, la empresa no hace ningún tipo de inversión social en estas comunidades. Ni siquiera está en el 100% la gestión del agua de esta comunidad y del saneamiento, ni mucho menos en toda la ciudad. Esto nos exhorta, nos obliga a que, si bien es cierto, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que contar los muertos, porque esa es la denominación que hay de derechos humanos, contar los muertos estadísticamente. Acá no es posible contar los muertos, pero sí es posible definir en el tiempo cómo los sueños de una familia, cómo los sueños de las personas son usurpados por un modelo de desarrollo que, para satisfacer las necesidades colectivas, también arrasa con los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y el derecho al desarrollo que tienen las comunidades. Aquí está pasando en este momento con Aguas de Barcelona, que ha privatizado el agua, que ha violado el derecho humano al agua de estas comunidades, el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al medio ambiente sano, el derecho al progreso que tienen estas comunidades. Todo ello en nombre del saneamiento básico de las mayorías de la ciudad de Cartagena. Pero aún siguen vertiendo aguas residuales en canales, porque este año, en el mes de mayo, tuve la oportunidad de ver a la altura de la zona norte un gran camión de la empresa vertir aguas residuales en los canales. Yo invito que desde este lado del Atlántico, donde tenemos la experiencia desde 1942, cuando los barcos que iban para las Indias terminaron en lo que hoy se conoce como América, en lo que no era globalización de mercado, ahora sí, ahora el despojo, el destierro, la miseria es en el marco de los tratados internacionales o binacionales, que se pueda aprobar ese Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos que vigile, inspeccione, sancione y que le brinde las herramientas a estos pueblos realmente empobrecidos, donde las democracias son frágiles, porque también hay actores armados o hay aparatos organizados de poder, para que nosotros, como abogados o como comunidad, tengamos un centro, una institución que pueda inspeccionar o que pueda mejorar el relacionamiento entre las empresas y las comunidades.
Esa es nuestra invitación, porque no tendría ningún sentido que se vaya a generar desarrollo a cambio de destruir los bienes primarios que tiene la comunidad. Está ocurriendo. Ante eso, en este preciso momento, un equipo de abogados estamos trabajando en presentar demandas internacionales e informes ante el Comité de Derechos Humanos, porque no estamos hablando de un hecho que corresponda a una acción. Es una acción reiterada en el tiempo, sucesiva y que se ha prolongado, que ha generado pobreza, que ha generado miseria y que requiere ser corregida para proteger la inversión privada, para proteger la empresa, pero también para garantizar los derechos supremos de la comunidad, que como único bien tiene aquellos que le provee la naturaleza para subvenir. Muchas gracias.